Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis controversianos, bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Os habla Emmanuel, el profeta desconocido, y hoy vamos a continuar estudiando el libro este Santos, el libro patrocinado y publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, es decir, la Iglesia Mormona, y veremos los capítulos 39 y 40. Bien, una ocasión más, extiendo el guante a todos aquellos que deseen que me retracte de mis palabras, que me retracte de mi postura aparentemente, entre comillas, contra la Iglesia mormona. Y solo ya una ocasión más lo digo. Si queréis verme ante un consejo disciplinario siendo un miembro fiel y leal, no tenéis más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero, pero sin usar la religión, es decir, ni el testimonio, ni oración, ni nada relacionado con la religión. Simplemente demostrármelo científica e históricamente. Hasta entonces, aquí me vais a tener. Bien, sin más preámbulos y deseándos una buena Semana Santa, vamos a ver el capítulo 39. Dice así, capítulo 39, el séptimo problema. De los últimos capítulos se esperaba que el capítulo 39 mantuviera el mismo ritmo frenético, condensando información compleja en espacios reducidos. Pero después de comprobar este capítulo me sorprendió lo poco que abarca. Habla de José Smith y Potter Romwell, quienes escaparon del arresto y se escondieron, y el capítulo culmina con la orden del juez de Illinois de liberarlos. Potter Rockwell era una especie de guardaespaldas que José Smith se adjudicó, se cogió. Sobre Potter Rockwell no tengo ningún vídeo hecho en particular. El capítulo menciona brevemente en algunos puntos los problemas actuales con John Bennett, cuyas cartas han resurgido en otros periódicos del país, dañando la reputación de la Iglesia y dificultando que los misioneros compartan el mensaje del Evangelio restaurado. Explican cómo Bennett publicó un libro que exponía extensamente a José y los santos. También comenzó a dar conferencias sobre lo que él llamó el sistema de las esposas secretas en Nabú, atormentando al público con rumores descabellados que había oído, y muchos de los cuales había inventado él mismo, sobre los matrimonios plurales de José. Perdona. Una de las cosas que Santos o libros santos no ha resaltado es que Beren vivió con los Smith durante aproximadamente 39 semanas. Durante ese tiempo, José Smith lo elevó en la iglesia y fue nombrado alcalde de Nabú. Esto no significa que todo lo que dijo Bennett fuera cierto, pero la idea de que no tuviera acceso a información importante sobre la iglesia es exagerada, dada su cercanía con José durante esos meses. Además, la cuidadosa declaración que dice el libro santo sobre rumores descabellados que había oído y muchos de los cuales había inventado él mismo, hace que uno se pregunte qué declaraciones entrarían exactamente en esas categorías. Sería bueno que el libro santo proporcionara algunas de esas declaraciones para que podamos verificarlas, pero no especifica qué escribió, algo que el libro santo debe hacer dado que José Smith practicaba la poligamia en secreto. Además, es necesario recordar que así es como José Smith ha operado y ha actuado desde el principio. Cuando Oliverio Candler discutió con José por su relación extramatrimonial con Fanny Alger, algo que ya hemos hablado en vídeos anteriores, José lo acusó de robar dinero y ser un falsificador. También desprestigió la reputación de los otros dos testigos originales, John Whitman y Matty Harris, como se mencionó en capítulos anteriores. De nuevo, esto no significa que todo lo que dijo Bennett sea cierto, ya que sabemos que tenía motivos para quejarse tras ser expulsado de la iglesia. Pero la idea de que el hombre que fue uno de los amigos más cercanos de José durante 9 meses simplemente lo inventara todo también es absurda. Entretejida en la historia de José, quien huye del sheriff, se encuentra una meticulosa historia de amor entre José y Emma, donde Emma trabaja a destajo para ayudar a José a recuperar su libertad. Se citan las cartas que Emma y José se envían, las cartas que Emma envía a los gobernadores
de Illinois y sus encuentros con José en la casa de seguridad. Algunas de las frases utilizadas en este capítulo. Tomando la mano de Emma, José escuchó mientras el grupo estaba sentado en el bote y hablaba en voz baja sobre la situación en Nabú. Sin embargo, sentía una profunda gratitud por Emma. De nuevo está aquí, pensó, incluso en el séptimo problema, impávida, firme, inquebrantable, inmutable, cariñosa Emma. Emma se comunicó regularmente con José durante los días y semanas siguientes, cuando no podían verse en persona, intercambiaban cartas. En el otoño de 1842, el gobernador Carlin le respondió a la segunda carta de Emma, expresando admiración por su devoción hacia su esposo, pero finalmente negó a ayudarla. Lo que el libro santo no menciona es que mientras Emma se dedicaba a ayudar a su esposo, José Smith, las 24 horas del día, José Smith ahora estaba casado con más de 20 mujeres a sus espaldas, a la espalda de Emma Smith, manteniendo relaciones sexuales con al menos algunas de ellas, mientras Emma ignoraba lo que su esposo tramaba. Perdón. Además, incluso intenta programar reuniones con estas mujeres mientras Emma no está en la casa de acogida. Como mencionamos en capítulo anterior, José Smith se casó con Sarah Ann Whitney. Mientras estaba en la casa de acogida, les escribió una carta a ella y a sus padres pidiéndoles que lo visitara. Esta carta es usada a menudo por los críticos debido a su carácter secreto y a que José les pide que vengan solo cuando Emma no está. Es decir, creo recordar que Fire Mormon también plantea algunos puntos razonables sobre esto, ya que la carta también está dirigida a los padres de ella, aunque tenga en cuenta que el padre de Whitney le dio a su hija a José, sabiendo que era por tiempo y por la eternidad, lo que incluye las relaciones sexuales. Cuando se casan, uno se casa. Y también publica la carta completa que usted también puede, que vosotros también podéis leer. Para mí, la conclusión más importante es que mientras Selma trabaja para José, él les escribe a sus nuevas esposas y les pide que lo visiten. Si bien los apologistas afirman que les pide que vengan cuando Elma no está para evitar ser seguidas, los críticos argumentarían que es porque Elma no sabe que José está casado con estas mujeres adicionales. Es más, disculpad. Es más, que os recuerdo que Emma Smith es la esposa número 23 eh, de, conforme al número de sellamientos de José Smith con sus esposas. Emma ocupa el puesto 23. Perdón. Una vez más, el capítulo termina con José siendo dado de alta y libre para 3 meses de estar escondido, pero como dijimos, la principal lección del capítulo es la descripción de José y Emma sin mencionar a sus otras esposas. Como veremos más adelante, las cosas están a punto de empeorar para la valiente, firme, inquebrantable, inmutable y cariñosa Emma de José. Capítulo 40. Unidos en un pacto eterno. Hemos hablado mucho sobre la poligamia en los últimos capítulos, ya que el libro santo presenta la doctrina y este capítulo es donde José la lleva a un nuevo nivel. Bien, el libro santo comienza este capítulo tan importante con el regreso de José tras ser liberado tras el fallo del juez de que no sería enviado a Missouri por el intento de asesinato del exgobernador Ward. Hay celebraciones a su regreso y él y Elma organizaron una cena para celebrar su victoria y su 16º aniversario de boda. Muy complaciente José Smith al respecto. Bien, como mencionamos en el capítulo anterior, es decir, el que os he hablado en el capítulo 39, el libro santo se esfuerza por presentar el matrimonio de José y Emma como una historia de amor romántica, en la que Emma se esfuerza por conseguir su libertad mientras celebran su 16º aniversario de bodas. Lo que no se menciona es que José Smith en ese momento tenía más de 20 esposas, muchas de las cuales eran para tiempo, lo que significa que incluía relaciones sexuales. Además, durante la semana del 16º aniversario de José con Emma, también habría celebrado su primer aniversario con Marie Elizabeth Rollins Littner. Ella afirmó que era para esta vida y la eternidad, como mencionamos en el capítulo 37. Algo que los santos intentan hacer en este capítulo es mantener el equilibrio entre
Admití que José practicaba la poligamia en secreto y, al mismo tiempo, intentar simular que lo hacía con honestidad y rectitud. Declaraciones como hasta ahora ninguna mujer y solo un puñado de hombres habían recibido la investidura y muchos santos aún desconocían el pacto del matrimonio eterno, intentan mantener el equilibrio sin abordar por qué la mayor parte de la iglesia desconocía lo que José había estado haciendo. Luego nos presentan a las hermanas Patrick, Emilia y Elisa. Vivían con la familia Smith y un año antes José Smith se había acercado a Emily para hablar de algo. Él se había ofrecido a escribirlo en una carta, pero ella le pidió que no lo hiciera, preocupada de que pudiera mencionar algo sobre el matrimonio plural. Aunque ella le pidió que no lo hiciera, pocos días después de su 19º cumpleaños, José Smith la llevó a casa de Herbert Kimball para proponerle matrimonio. 4 días después, su hermana Elisa también se selló a José. Las hermanas ahora podían hablar entre sí y compartir lo que entendían y sentían sobre los convenios que habían hecho. Perdón. Ambos matrimonios fueron por tiempo y por eternidad, lo que significa que se incluyeron relaciones sexuales. De nuevo, los críticos como yo, por ejemplo, argumentan que la poligamia es un grave abuso de poder, y este es un ejemplo perfecto. José Smith presionó a dos jóvenes que vivían en su casa para que contrajeran un compromiso sexual secreto y de por vida, mientras su esposa lo ignoraba por completo. Aunque los apologistas afirman que esta es una descripción injusta del evento, tengan en cuenta las circunstancias. 1. Emily y Elisa Patrick trabajan en casa de José durante 2 años con José y su primera esposa Emma. 2. José aborda a Emily sobre la poligamia y ella le pide que no le escriba una carta. Me preguntó si quería que el asunto terminara. Le dije que sí. 3. Un año después, José llama a Emily a la casa de Herbert Kimball y le pide que participe en una ceremonia secreta con él, de la cual no puede hablar con nadie, alegando su autoridad de Dios, de que el Señor me había entregado a Emily a José. 4. Están casados en secreto, por esta vida y por toda la eternidad. Y Emily admitió en las declaraciones que le hicieron acerca del templo que sí tuvo relaciones sexuales con él. José tiene 38 años y Emily Patrick acaba de cumplir 19. Así que de nuevo nos preguntamos si esto es una relación apropiada o un abuso de poder que se alega proviene de Dios. Si le parece duro, por favor, tengan en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora. Los apologistas afirman entonces que Emily recibió la confirmación espiritual. Así que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es un buen punto, pero también nos lleva a preguntarnos qué significa esa confirmación. Por ejemplo, si Josemí presiona a estas mujeres como autoproclamado profeta y en muchos casos afirma que un ángel lo destruiría si no se unía a él en la poligamia, ¿qué reacción se esperaría de ellas? ¿Eh? Hay un excelente podcast de Bill Gates donde habla de Luther Walker y lo que tuvo que hacer para recibir la confirmación espiritual de que debía convertirse en una de las esposas de José. Esto incluyó largos periodos de ayuno, lo que provoca mayor sensibilidad emocional, además de que el mareo nos hace más propensos a ver cosas. Si a eso le sumamos la visión mágica de la época, no es difícil entender cómo algunas de estas mujeres recibieron la confirmación bajo tanta presión. Veamos esta tendencia en diferentes religiones y sectas. Hoy en día, un líder busca mujeres que lo sigan para tomarlas como esposas o amantes. Sienten una conexión emocional con este líder porque creen que es elegido, así que, naturalmente, cuando se les presenta esta opción, quieren recibir la confirmación de que es lo correcto, porque ya se les ha inculcado que esta persona es elegida de Dios. Un último punto sobre los testigos espirituales y la poligamia. Por favor, sí, es decir, por favor, eh, tengan en cuenta que si se les muestra a una mujer que acaba de contraer matrimonio polígamo en una rama de la Iglesia Sur, ella le podía explicarle cómo recibió confirmación del Espíritu de que esto era lo correcto. Si puede recibir una falsa confirmación de que la poligamia es correcta en la actualidad, ¿por qué debemos pensar que estas mujeres recibieron confirmaciones de Dios en circunstancias tan difíciles en aquel entonces? A lo que voy y a lo que me refiero es que si hoy en día, es decir, a una joven se le dice que
que debe contraer matrimonio con, digamos, no voy a decir con un profeta, con un apóstol, porque así lo manda Dios. Sí, seguro que esa mujer diría que sí. ¿Cómo voy a decir que no? Si el profeta me está hablando y me dice que el Señor manda que yo me case con este apóstol. Pues si así son las cosas hoy en día, cómo decir, imaginar cómo era entonces en la época de José Smith, con la influencia que éste tenía sobre las mujeres y sobre la poligamia. El siguiente párrafo de Santos, en el libro Santos, es igualmente revelador. Los santos continuaron defendiendo a José contra las acusaciones de la exposición de John Bennett. Gran parte de lo que John había escrito era exagerado o completamente falso, pero su afirmación de que José se había casado con varias mujeres era correcta. Sin embargo, Hiram Smith y William Lapp negaron vehementemente todas las declaraciones de John y, sin darse cuenta, condenaron las acciones de los santos que practicaban obedientemente el matrimonio plural. En primer lugar, es sorprendente la cantidad de personas cercanas a José que desconocían lo que hacía, incluyendo a su esposa Elma y a su hermano Jairo. Además, los santos siguen afirmando que John Bennett mintió rotundamente sobre las afirmaciones de que José practicaba la- lo de la esposa espiritual, la poligamia. José Smith afirmó que Ben había estado practicando esta práctica, pero, pero debemos hacer una anotación de los propios escritos de Emily Patrick. Mencionaré que poco después de que me negué a recibir una carta, la señora Durfer nos invitó a mi hermana Lisa y a mí a su casa a pasar la tarde. Abordó el tema de las esposas espirituales, como se llamaba en aquella época. Lo que recuerdo, Emily Patrick Smith Jam. La razón por la que el libro Santos afirma que Bennett adornó algunas historias es porque saben que Bennett sabía mucho de lo que sucedía con José Smith, ya que vivió con él durante 39 semanas y fue elevado en la iglesia durante ese tiempo. Si fueran mentiras descaradas, las mencionarían. De nuevo, esto no significa que Bennett fuera honesto, pero dada la estrecha relación que estableció con José, es exagerado pretender que no aprendió mucho sobre algunos asuntos problemáticos. Como veremos en el resto de este capítulo, el libro santo mismo adorna bastante, distorsiona abiertamente el registro y miente por omisión con bastante frecuencia. Este capítulo no cumpliría en absoluto con la propia definición de honestidad de la Iglesia en su manual. Brigham Young quiere asegurarse de que Hiram y William sepan sobre la poligamia, ya que está creando divisiones entre los líderes. Una vez, durante una reunión del consejo, apenas había mencionado el tema cuando William lo interrumpió. Si un ángel del cielo me revelara que un hombre debe tener más de una esposa, dijo, lo mataría. Quiero hacer un breve desvío para felicitar a William por su valentía al defender lo correcto en ese comentario. No hay justificación para la poligamia. No generó descendencia, va en contra de las matemáticas básicas. La cantidad de niños y niñas que nacen es prácticamente la misma y es emocionalmente dañina. Brigham se dio cuenta de que las acciones de Hiram y William agotaban a José. De nuevo, el libro santo se refiere a los rumores que circulan de que José Mí está con otras mujeres y que constantemente escucha lo aborrecible que es. Claro que eso sería agotador, pero el libro santo quiere que el lector comprenda la lucha de José. Esto llevó a José a llevar a Brigham con él a predicar y defender sus acciones. Después de que Hiram terminó de practicar, Brigham dio su discurso, donde dijo que un profeta viviente es más importante que todas las escrituras juntas. Colocó los libros frente a él, uno por uno, para que todos en la sala pudieran verlos. No daría ni la ceniza de una paja de centeno por estos 3 libros, declaró, sino los oráculos vivientes de Dios, es decir, los profetas. He escuchado referencias a esta charla a lo largo de los años, y dado que este capítulo me tiene un poco más enojado que la mayoría debido a la horrible práctica que era la poligamia, quiero señalar cómo se ve esta declaración en nuestros días. La implicación es que el profeta actual de la Iglesia, Russell M. Nelson, es más valioso que la Biblia, porque supuestamente está hablando con Dios. Pero, ¿qué revelaciones ha recibido la Iglesia desde que José Smith fue asesinado? Misterio, poltergeist. Piense en lo que se considera revelación bajo Russell Nelson.
Cambiar la orientación familiar a administración. Un cambio de nombre que Nelson ha pedido desde 1990. Y un domingo de 2 horas en lugar de 3. Algo que también quería desde hace mucho tiempo. Escribimos una... Es decir, es algo que ya... Creo que ya lo comenté en alguna ocasión. Pero bueno, continuamos con el libro Santos, el capítulo 40. Luego, los santos hacen un pequeño desvío para hablar sobre cómo José revela que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre, y el Hijo también. El Señor, pero el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, sin huesos. Podemos observar este cambio teológico al observar los cambios en la primera visión, donde José pasa de una perspectiva trinitaria más tradicional a la teoría de la deidad múltiple. Apenas se menciona aquí en Santo, es decir, en el libro Santo, así que lo dejaremos ahí. Al retomar el tema de la poligamia, el siguiente capítulo de Santos es crucial. Al elegirse ya sea a José, Emery confió en su testimonio de que actuaba en obediencia al mandamiento del Señor. Ellos, su hermana Eliza, continuaron manteniendo sus matrimonios en privado. Ni ella ni quienes practicaban el matrimonio plural se refirieron a él como poligamia, ya que lo consideraban un término mundano, no una ordenanza del sacerdocio. Cuando José u otras personas condenaron la poligamia o el matrimonio espiritual o esposismo espiritual en público, quienes practicaban el matrimonio plural comprendieron que no se refería a sus relaciones de convenio. A menudo, cuando observamos esto, la gente expresa los acontecimientos difíciles para darles un giro positivo. Los llamamos palabras evasivas. Perdón. Esto es un ejemplo de cómo usar palabras evasivas para evitar admitir lo que está sucediendo. Incluimos la cita anterior de los recuerdos de Emily, donde se hacía referencia a las esposas espirituales. Y todos sabemos que la poligamia tiene una connotación terrible porque es una práctica atroz y está condenada en la Biblia y en el libro de Mormón. Así que a la Iglesia le gusta usar el término matrimonio plural, porque le da un giro más positivo a una doctrina rudimentaria. De nuevo, no podemos saber con exactitud qué sucedió, pero tenemos mucha información que demuestra que José Smith tuvo relaciones extramatrimoniales que se remontan a Fanny Alger, antes de que afirmara tener las llaves del sellamiento plural, lo que haría bastante engañosa la idea de que no se trata de un invento mundano. A menudo consultamos otros lugares, vídeos y vídeos y otros, es decir, incluso libros sobre ello. Pero bueno, el siguiente párrafo explica el porqué, sí, un poco de todo esto. Aparte de la Biblia, José no tenía modelos ni precedentes que seguir, y el Señor no siempre le dio instrucciones precisas sobre cómo obedecer su palabra. Al igual que otros mandamientos y revelaciones, José tuvo que seguir adelante según su mejor criterio. En fin, hablamos de esto en nuestro, es decir, cuando hablé acerca de Doctrinas y Convenios 132, es decir, el matrimonio plural. Es decir, que es extremadamente específico. La idea de que José Smith no recibió instrucciones y solo tuvo que seguir su mejor criterio simplemente no es exacta. Para aquello, pues yo les recomiendo que lean Doctrinas y Convenios 132 de principio a fin y observen cuán específicas son las reglas no solo para José, sino también para la pobre Elma. No se fíen solo de nuestras palabras, lean Doctrinas y Convenios 132 y si se animan, lean también o vean también los vídeos relacionados con ello que tengo yo. Dado que ni José ni Elma escribieron su opinión sobre el matrimonio plural, quedan muchas preguntas sin respuesta. En sus escritos, Emily registró algunas de sus dificultades con la práctica. A veces Emma lo rechazaba por completo, mientras que otras veces lo aceptaba a regañadientes como un mandamiento. Dividido entre el mandato del Señor de practicar el matrimonio plural y la posición de Emma, José a veces optaba por casarse con mujeres sin su conocimiento, lo que creaba situaciones angustiosas para todos los involucrados. De nuevo, esto es cierto en el sentido de que no tenemos muchos diarios en tiempo real de Elma sobre la poligamia y tenemos a José escribiendo mucho al respecto. Es decir, le gustaba mucho, no el secretismo, eh, sino
en la reserva de su intimidad con relación al matrimonio plural. Bueno, la razón es que José lo mantuvo en secreto al igual que sus esposas. Emma desconocía estos matrimonios y sabemos que no lo sabía porque José pronto se casaría de nuevo con Emily y Elisa Patrick después de que Emma las eligiera como esposas polígamas. Si Emma hubiera tenido alguna idea de lo que hacía José Smith mientras ella estaba en casa pensando que todo estaba bien, nunca le habría pedido a José Smith que se casara con dos mujeres con las que ya estaba casado. Por último, afirmar que José a veces optaba por casarse con mujeres sin el conocimiento de Elma es engañoso, ya que sabemos que al menos en el caso de las primeras 20 esposas aproximadamente no se lo decía. El libro Santos puede argumentar que era porque sabía que Elma se oponía a que se casara y tuviera relaciones sexuales con otras mujeres, pero como se mencionó anteriormente, sabemos que Elma desconocía lo que José hacía. A principios de mayo, Elma tomó a Emily y a Lisa aparte y les explicó el principio del matrimonio plural. Le había dicho a José que consentiría en que se siguiera con dos esposas más, siempre que ella pudiera elegirlas. Y había elegido a Emily y a Lisa aparentemente sin saber que José ya estaba sellado con ellas. Bueno, ahí está. El libro santo usa la evasiva frase aparentemente inconsciente sobre Elma y las hermanas Patrick. No hay aparentemente en ello. Si Elma supiera que José estaba casado con ellas, no les daría permiso para volver a casarse. Eso es muy deshonesto y este es un libro que la Iglesia proclama como el estandarte de la verdad. Imagínate mentir durante las entrevistas de tu obispo y luego decir que aparentemente ignoraba lo que tramabas. Como decía Zoolander, me siento como si estuviera tomando pastillas para la locura. En lugar de mencionar su anterior señalamiento, Emily creyó que guardar silencio era lo mejor. Unos días después, ella y Eliza se sellaron de nuevo a José, esta vez con Emma como testigo. ¿Cómo podía alguien leer estos párrafos sin ver lo emocionalmente dañina que era la poligamia? No solo para Elma, quien se casó con José Smith 16 años antes pensando que sería la única esposa, sino también para las hermanas Patrick, quienes tienen que vivir en secreto porque les dijeron que era lo que Dios eligió específicamente para ellas. El 14 de mayo, mientras José asistía a otra conferencia, Jairo predicó en el templo contra los hombres que tenían más de una esposa, refiriéndose a la condena de Jacob a los matrimonios plurales no autorizados en el libro de Mormón. Jairo calificó la práctica de abominación ante Dios. Bien por Jairo, es asombroso como todos sabían lo horrible que era la poligamia hasta que José les dijo que Dios se la reveló. La poligamia no solo es detestada en la Biblia y en el libro de Mormón, sino que, en última instancia, será lo que acabe con la vida de José Smith, quien incendió el Nauvoo Expósito que intentaba exponer la práctica a quienes no pertenecían a la iglesia. Después del sermón, Jairo comenzó a cuestionar su propia certeza sobre lo que enseñaba. Las discusiones sobre el matrimonio plural se extendieron por Nauvoo y los rumores de que José tenía varias esposas también eran comunes. Jairo quería creer que no era así, pero se preguntaba si José no le estaría diciendo algo. Después de todo, había habido ocasiones en que José había aludido a la práctica, quizás para poner a prueba a Jairo y ver cómo reaccionaba. Y Jairo presentía que José les había dicho algunas cosas a los 12 que no le habían enseñado. De nuevo corrieron rumores por qué para entonces José Smith estaba casado con más de 20 mujeres. No son rumores, sino hechos que circulaban. El libro santo intenta usar estas palabras para suavizar el impacto, pero llamémoslo por su nombre. Si la poligamia realmente proviene de Dios, ¿por qué la Iglesia teme tanto hablar con sinceridad sobre los detalles de las personas involucradas y el pacto en sus vidas? Brigham Young le habla entonces a Jaron sobre la poligamia y Jaron lloró convencido de que José actuó bajo el mandamiento. De nuevo, una historia que promueve la fe, que afirma que hubo una confirmación espiritual de sus orígenes divinos. Esto proviene de un discurso de Brigham Young 23 años después, cuando Brigham estaba tan comprometido con la poligamia que le dijo a la gente que debía creer en la doctrina con todo su corazón para entrar en el reino celestial. Esto no quiere decir que no sucediera, ya que no estábamos allí, pero cabe destacar que lo contó 23 años después, Brigham Young y no Jairo, durante una época en la que Brigham promovía agresivamente la poligamia. A finales de mayo de 1843, Emma y José se sellaron por la eternidad en una habitación encima de la tienda
de José y solemnizado por fin lo que había deseado durante tanto tiempo. Recordad, era la esposa número 23. José Smith se selló a Emma después de haberse casado con más de 20 mujeres. Su primera esposa, con quien se dice que tenía una relación tan estrecha, tuvo que esperar hasta que José hiciera este voto eterno con más de 20 mujeres. No sé qué más decir. Es decir, eran 22. El libro Santos termina el capítulo hablando de cómo aquellos que han perdido a sus cónyuges pueden ser sellados al cónyuge fallecido por poder, lo que resuelve un problema que Jairo Smith y Mercy Thompson tenían. Antes de la reunión, Jairo se preocupaba por su complicada situación familiar. Si la bendición del matrimonio eterno pertenecía solo a quienes habían sido sellados por el sacerdocio, ¿qué sería de su primera esposa, Jerusa, quien había fallecido 6 años antes? Puedes sellarla contigo según el mismo principio con el que puedes ser bautizado por los muertos, le dijo José. ¿Qué puedo hacer por mi segunda esposa? Preguntó Jairo. También puedes hacer un pacto con ella para la eternidad, le dijo José. Esta conversación es muy importante porque resalta que la poligamia sigue siendo la regla por la eternidad y que el profeta actual está sellado a dos esposas. La idea de que los mormones ya no creen en la poligamia simplemente no es cierta. No la practican aquí en la tierra, pero sin duda desempeña un papel vital en el más allá y en el templo, en el aspecto espiritual. Ahora bien, las mujeres no pueden sellarse a otros hombres, pero en el reino celestial probablemente compartirán a sus esposos por la eternidad. Muchas mujeres prefieren evitar estos temas difíciles, alegando que no sabemos qué sucede después de morir, pero en este caso claramente sí lo sabemos. Bueno, y recordaros que en la época de José Smith, las mujeres sí que se sellaban a más de un esposo. Eso se conocía como poliandria. ¿Eh? Bien, sé que este capítulo ha tenido un tono más duro que en otros, pero también creo que hemos dado razones convincentes por las que estamos o por las que esté tan enojado. Cuenta una historia muy superficial e ignora algunos detalles cruciales. Podríamos haber escrito mucho más sobre sí, podría haber hablado mucho más sobre este capítulo. Hay historias sobre estas mujeres que todos los miembros que buscan la verdad deberían leer. También cabe mencionar que este capítulo no menciona las amenazas a Emma Smith en Doctrinas y Convenios 132, si no se somete a la poligamia, ni la oferta que aparentemente se le hizo. Y mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mí, siervo José y a ningún otro. Pero si no cumple este mandamiento, será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor, tu Dios, y la destruiré si no permanece en mi ley. Esto está en Doctrinas y Convenios 132. Los apologistas argumentan que no se trata de poligamia, sino simplemente de fidelidad a José en el matrimonio. Dadas las circunstancias del tema de la revelación, esto nos parece dudoso. Sabemos que la poligamia fue dolorosa para Alma, y esta parte de la revelación parece ser un mensaje para Alma para que se alineara con ella, al menos en su corazón, como Brigham Young posteriormente le diría a la iglesia que debía hacer para entrar en el reino celestial. Otro extracto interesante de Doctrinas y Convenios 132. Mandamiento doy a mi sierva Almasmí, tu esposa, a quien te he dado, que se quede y no participe de lo que te mande ofrecerle, porque lo hice, dice el Señor, para probaros a todos, como lo hice con Abraham, y para requerir de vuestra mano una ofrenda por convenio y sacrificio. De nuevo, recuerdo, a Abraham no le fue mandado que practicara la poligamia. Fue su mujer Sara, o Sarai en ese momento, en que le dijo que cogiera a su sirvienta, ¿de acuerdo? Nadie sabe con certeza cuál era la oferta. Algunos creen que era una oferta para que Emma buscara un segundo esposo, con evidencia circunstancial que apunta que Emma deseaba a William Ladd como esposo. El divorcio de José o alguna otra oferta. Pero el hecho de que José le ofreciera algo a Emma y luego se retractara al registrar tiene su comida 132 en el nombre del Señor es bastante sorprendente. Es una parte de Doctrinas y Convenios 132 que nunca se escucha en la escuela dominical. La Iglesia ha citado en Sagrada Soledad en sus obras y es una lectura útil para comprender lo que estas mujeres experimentadas han renunciado a la oportunidad de un matrimonio amoroso y aceptar la propuesta de José de ser sus esposas polígamas. Fue doloroso para estas mujeres, les quitó la oportunidad de encontrar el amor verdadero y fue perjudicial para los esposos que sellaron a sus esposas con otro hombre para la eternidad. Terminaré el capítulo aquí, pero por favor, lean
y escudriñen el Notinos y Convenios 132 y piensen y recapaciten al respecto. Bien, mis controversianos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya agradado. A todos aquellos que vean este vídeo, muchas gracias. Gracias por elegirme. Recordad, esto es Controversias Mormonas. Soy Emmanuel, el profeta desconocido. Mientras tanto, hasta el próximo programa. Portaros bien, sed buenos. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.